Se triplican los casos de VIH en Burgos. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa Cita Previa. ¿A qué se debe ese aumento? Hoy vamos a tratar sobre este tema, pero también vamos a hablar con expertos de la Universidad de Burgos sobre el uso prudente de los antibióticos. Comenzamos. Y hoy vamos a hablar de a qué se debe, ¿no?, ese aumento del VIH en Burgos, no a nivel nacional, que sí que es cierto que ha bajado un 22,6% hasta las 2.786 infecciones anuales. Lo que sí que ha subido son las infecciones de transmisión sexual. Y además les vamos a hablar de una práctica que se llama el fenómeno del chemsex, que está preocupando, ¿no?, en la salud, ese aumento por su grave impacto sobre el control de las infecciones de transmisión sexual. Para ello, hoy contamos con José Antonio Noguero, presidente del Comité Ciudadano Antisida de Burgos. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, está claro, ¿no?, que el SIDA sigue ahí y que en Burgos, como estamos diciendo, ha aumentado, ¿no? 29 casos se diagnosticaron el pasado año, 22 en lo que llevamos de año. ¿A qué se debe esto, José Antonio? Bueno, los datos siempre a nosotros nos llaman la atención porque al haber pocos casos, analizarlos es complicado. Entonces puede deberse a que se hayan realizado más pruebas de detección, con lo cual se han dado más resultados positivos. Puede ser que personas que en los años del COVID y en el año siguiente no se hicieron los test, pues porque estábamos con las restricciones que estábamos, y han dado la cara en este momento. Y también puede ser que realmente estén despuntando en este caso hablamos del VIH, pero ya está confirmado que las ITS han aumentado. Eso significa que está habiendo relaciones sexuales no protegidas, que está habiendo contactos que provocan estas infecciones. Parece, nos lo va a contar, ¿no?, luego nuestro siguiente invitado, que no sé si se ha perdido ese miedo, ¿no?, al riesgo. Sí, se ha ido evolucionando, la percepción de riesgo, sobre todo asociado a la mortalidad, ha bajado, como es lógico, porque es así, pero sí que se ha disminuido la percepción de riesgo. Y claro, como estamos hablando de conductas individuales, si pensamos que no hay riesgo, pues no tomas medidas y es fácil que una parte de los casos se deban a eso. Recordamos que hoy en día el VIH no hay cura, ese sigue siendo el gran reto, ¿no?, la curación, pero bueno, hay un tratamiento, muy eficaz, podríamos decir, ¿no?, muy eficaz, sí, donde el afectado o la persona, el paciente, lleva una vida totalmente normal. Ahora mismo sí, el adelanto científico, hablamos de una enfermedad que se empezó a nombrar en los años 80, es decir, más de 40 años de evolución, y la parte médica ha avanzado muchísimo. Hasta el año 1995 era realmente una enfermedad mortal, no había tratamiento, pero a partir de allí todo ha sido un camino de avances científicos, de mejoras farmacéuticas que permiten hablar de una enfermedad crónica. Especialmente en países desarrollados, España es uno de ellos, el tratamiento es accesible a las personas que lo tienen, y si lo toman con la adherencia que lleva y con la responsabilidad que lleva a cuidarse uno, su salud, pues no da ningún problema ahora mismo el VIH. La cura, ¿no?, como decimos, es ese gran reto, pero bueno, otro de los grandes retos, ¿no?, que es lo que ahora mismo hay que abordar, ¿no?, es la población, ¿no?, la visión que tiene la población o sigue teniendo del VIH, eliminar, ¿no?, esos mitos todavía que hay, esas desigualdades, y por lo que lucháis, ¿no?, desde los comités, José Antonio. Esto sí, este es el mensaje además clave que queremos transmitir este año nosotros. Vemos que es una enfermedad que a nivel médico y a nivel sanitario ha evolucionado mucho, pero no, la evolución a nivel social todavía va con retraso. Este es una carga, un estigma que va asociado a la enfermedad, que hace que las personas que viven con VIH perciban una discriminación que les hace vivir con invisibilidad, con silencio, les hace vivir de una manera mucho más dificultosa de lo que debería de ser una enfermedad que tiene su tratamiento y que no lleva ningún otro problema más. Entonces, este mensaje de atender esta vertiente de la enfermedad es en el que este año nos hemos centrado y el que nos gustaría contar
a la población por burgalesa. miedo, ¿no? Como dices, a esa discriminación, no poder contarlo, bueno, pues a amigos, a compañeros de trabajo. Esto es la realidad, sigue existiendo, y nuestro siguiente invitado, bien lo sabe, él es el presidente del Comité Ciudadano Antisida en Castilla y León, Oliver Marcos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. No hemos aprendido, ¿no?, a vivir con el SIDA. Bueno, no hemos aprendido, pero tampoco nos lo han puesto fácil, ¿eh? La realidad es esa. El VIH, como bien ha comentado José Antonio, ha tenido muchísimos avances en el ámbito médico, en el ámbito sanitario, pero en el ámbito social sigue siendo tremendamente complicado poder abordar esta situación, ¿no? Porque todavía sigue habiendo mucha gente, pues, que lo considera que pertenece a ciertos colectivos, ¿no? Que es por haber tenido, como que te lo mereces, ¿no? Ese tipo de pensamientos que en los años 80 y 90 eran incluso como muy públicos, ¿no? Pues todavía siguen estando presentes, y al final es nuestra labor hoy en día el tener que combatir estos bulos, esta desinformación, y poder sensibilizar a la población. Porque desgraciadamente, en tu caso, Oliver, te ha tocado, ¿no?, vivir esa discriminación. Sí, efectivamente, y de hecho es como muy habitual encontrarte con personas que por eso, por desinformación pura, pues tienen unos conceptos de los años 80, ¿no? De que tienes el VIH, te vas a morir, no conocen el mensaje de indetectable es igual a intransmisible, es decir, que una persona con VIH que toma correctamente su tratamiento, pues no transmite la infección si tiene carga viral indetectable. Entonces, bueno, pues hoy en día la evidencia científica nos dice que las personas con VIH pueden tener una vida normal, y que por lo tanto, si pueden tener una vida normal, merecen tener la misma calidad de vida y los mismos derechos que cualquier otra persona. Lo que sí que está preocupando, ¿no?, que hace unos minutos le decía a José Antonio, es ese aumento, ¿no?, de las infecciones de transmisión sexual. Esto sí que está preocupando, ¿no?, a los sistemas de salud. Hay un fenómeno que nos lo vas a explicar bien, Oliver, es el chemsex. Se caracteriza especialmente por el consumo de drogas con fines sexuales. Son como quedadas, ¿no?, de sexo y drogas entre varias personas que pueden durar días, y esto está impactando, ¿no?, mucho, o puede impactar, ¿no?, gravemente sobre este tipo de infecciones. Así es, el fenómeno del chemsex, sobre todo en grandes ciudades, tiene mucha importancia, pero también lo está empezando a cobrar en otros territorios, ¿no? Y al final el consumo de drogas en contextos sexuales lo que hace es que muchas veces, pues, la gente tenga más dificultades o más barreras para cuidar su salud sexual, ¿no? El hecho de pues al final estar bajo el efecto de ciertas sustancias, entonces no tienes tanta precaución, no estás tan pendiente. Y bueno, pues lo que hay que hacer es una apuesta muy clara, por un lado, por una educación sexual integral, ¿vale? Que podamos llegar a toda la población y podamos explicar cuáles son los riesgos que se asumen en las relaciones sexuales, ¿no? E informar sobre ello. Y por otro lado, también poner el ojo y poner todos nuestros esfuerzos en los motivos por los que ocurre esto, ¿no? O sea, ¿por qué muchas personas necesitan consumir drogas para poder tener relaciones sexuales? Bueno, pues quizás ahí tenemos que hablar de una LGTBI-fobia interiorizada, tenemos que hablar de un estigma al VIH, tenemos que hablar a lo mejor de personas que están en situación de prostitución y que no tienen capacidad de decidir sobre cómo mantener sus relaciones sexuales. Bueno, pues como siempre, las personas más vulnerables de la sociedad, pues son aquellas que muchas veces quedan olvidadas. Claro, al final hablas de la educación. Yo creo que en su mayoría, ¿no?, todo el mundo conoce los riesgos, ¿no?, de este tipo de prácticas. Le decía antes a José Antonio, ¿es que hay personas que pierden el miedo a ese tipo de enfermedades? Sí, no, quiero decir, efectivamente los avances hoy en día hacen que la mayoría de las infecciones de transmisión sexual o sexualmente transmisibles, pues ya no tengan asociada una mortalidad, porque existen tratamientos que en algunas ocasiones las eliminan y en otras ocasiones las cronifican, ¿no? Pero tampoco nos han informado mucho sobre esto, porque al final la educación sexual que muchas veces hemos recibido está basada en el uso del preservativo como método anticonceptivo, Sí. ¿no?
Entonces, cuando existen otras estrategias, pues ya directamente esto se queda fuera. Y tampoco hablamos de otras estrategias del cuidado de la salud sexual, ¿no? Desde el año 2019, en Castilla y León, desde el 2020, la PrEP es una estrategia de prevención del VIH que ya está aprobada y ya se está llevando a cabo dentro del Sistema Nacional de Salud, pero apenas se ha informado sobre ello a la población general. Tampoco se informa de los servicios de pruebas que existen, de las farmacias donde hacerse la prueba, de las asociaciones que trabajamos para hacer la prueba y acercarla a la población. Y esto también podría reducir las nuevas infecciones, ¿no? Que para esto, lógicamente, hace falta un ejercicio de sensibilización muy grande, pero también un ejercicio de compromiso político para dotar tanto de estrategias como de recursos para que la detección precoz de las infecciones de transmisión sexual sea una realidad. Y gracias, ¿no?, a que existen comités, en este caso como el vuestro, y personas, ¿no?, que están ayudando, ¿no?, a esos inicios, ¿no?, de afectados, pues se puede, ¿no?, visibilizar más este problema. Oliver, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hasta luego, Oli. Pues José Antonio, ¿no?, como decíamos, él nos ha dado algunas claves de las que se podrían hacer para frenar, ¿no?, esta explosión de ese aumento y al final hay estrategias, las administraciones centrales son las que os tienen que apoyar, pero las ideas al final salen del día a día, ¿no?, de vosotros, de los que estáis con ellos. Una reflexión, pero importante es el movimiento asociativo. La lucha contra el SIDA nació de las personas afectadas en los años 80, frente a todo, porque es que no había información, había muchísima discriminación, mucha señalización, y el movimiento ciudadano es el que ha ido de vanguardia, ha ido delante siempre de las medidas que ha habido a posteriori. Entonces, como decía antes Oli, en el año 2019 se consiguió firmar un pacto social contra la discriminación del VIH que ha permitido que las personas con VIH puedan acceder a posiciones públicas, año 2019, hace nada, puedan tener derecho a un seguro de vida, que antes no tenían, para formalizar hipotecas o llegar con su vida. Cuando tienes simplemente una enfermedad con su tratamiento, no estás generando ningún problema, pues había muchísimas dificultades prácticas. Esa pelea se consigue con estas estrategias. Juntas, agentes implicados, las administraciones son muy importantes, el movimiento asociativo también y los profesionales de salud, otras ONGs, un entorno. Cuando tenemos claro todos el objetivo y lo que decía Oliver, hay estrategia y hay recursos, es más fácil que lleguemos a buenos resultados. Y en esto, este año hay una novedad en Burgos, que en la rueda de prensa que dimos con motivo del Día Mundial acudió el alcalde, nos acompañó ese día y hizo un anuncio de que la ciudad de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos, se va a implicar a nivel local en la lucha contra el SIDA, a nivel de Burgos. Parece una cosa como muy curiosa, ¿no? ¿Qué puede hacer una ciudad contra una lucha? Pues puede hacer mucho. Primero nos vamos a poner en contacto los que estamos en Burgos trabajando en esto. Esas estrategias que hablamos nacionales, mundiales, las vamos a adaptar a un terreno más cercano, al terreno de Burgos. Entonces la educación sexual tendrá que formar una parte fundamental de estas estrategias. El apoyo a base de formación para que no haya discriminación a las personas con VIH en los puestos de trabajo, para que los funcionarios tengan formación o unas nociones de qué significa tener VIH o no, para que los trabajadores tengan también esa información y no discriminen a sus compañeros, que existe en encuestas detectado que no nos gustaría trabajar con una persona con VIH. Pero, y hay ideas que quedan todavía. También hay que decir que se ha avanzado mucho, no estamos en el momento cero, vamos avanzando, pero nosotros queremos todo. Queremos llegar al objetivo 100, que no se discrimine. Cada paso que demos tiene que ir dirigido a que las personas con VIH añadan al tema de tener un buen tratamiento y un cuidado de salud, también una vida normal, con sus derechos, como todas las personas, con tranquilidad. Y a cada uno que haga con su vida pues, lo que le parezca, ¿no? Pero que ese añadido, esa mochila, no exista. Pues un momento, ¿no?, también para reflexionar la gente, ¿no?, desde sus casas. Sí. José Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. A vosotros, que todos los años nos atendéis muy bien, sé que estáis cercanos a nosotros y también os lo agradecemos mucho. Pues está vuestra casa también para hacer un llamamiento, ¿no?, a todas esas campañas y a toda la sensibilización, ¿no?, que intentáis hacer a la población. Gracias. Muy bien, gracias.
Y nos vamos a cambiar de tema, y como llegan ahora esas comidas y cenas copiosas de Navidad, pues nosotros les vamos a dar unos consejos para no coger o intentar coger esos kilos de más en estas próximas semanas, y como siempre nos lo da la consulta de Ana Mate. ¿Cómo debe ser nuestra alimentación durante las fiestas navideñas? En primer lugar, no os aconsejamos la prohibición de ningún alimento ni ninguna comida, ya que cuando nos prohíben algo, inconscientemente sentimos la necesidad de consumir ese alimento simplemente por el hecho de considerarse una restricción. Pero es muy importante que nuestra alimentación siga siendo saludable el resto de los días. Para ello, podemos anotar en un calendario aquellas comidas que vayamos a tener dentro, fuera de casa. De esta manera tendremos una visión mucho más general y ayudará a organizarnos. También debemos de aumentar el consumo de frutas y verduras cuando estemos dentro de casa, ya que cuando estemos fuera seguramente no consumamos tanta cantidad. Incluir en la medida de lo posible tanto fruta como lácteo como postre por excelencia, y así evitaremos consumir menos cantidad de dulces navideños. Y también es muy importante no tener estos a la vista, ya que muchas veces el tener un turrón o un mazapán hará que consumamos de manera inconsciente. Tenemos que aprovechar en aumentar esa actividad física durante estos días, aprovechar las luces navideñas, aprovechar las casetas, el tiempo en familia y movernos un poquitín más. Si no queremos picotear de los platos centrales y controlar más la cantidad que consumimos, os aconsejamos que en vuestro propio plato incluyáis aquello que queráis consumir. De esta manera lo comeréis mucho más despacio, porque no tendréis esa sensación de me lo quitan, y lo vais a disfrutar mucho más. También es muy importante el sueño, intentar dormir las horas que normalmente tenéis ese hábito y que el sueño sea de calidad. Así nos despertaremos mucho más descansados y también evitaremos el consumo de alimentos que no sean tan sanos. Y por último, comerlo sin culpa, porque así sentiremos que no necesitamos comerlo en exceso. Conocemos, y siempre nos lo recuerdan nuestros expertos, que usar con prudencia los antibióticos evita el desarrollo de bacterias resistentes. ¿Qué riesgo, no, supone para la salud abusar de estos medicamentos? Y es que los antibióticos, sabemos, ¿no?, que son medicamentos que sirven para tratar infecciones causadas por bacterias. Hay que hacer un uso adecuado, bien lo saben nuestros siguientes invitados. Ellos son profesores de la Universidad de Burgos, además participan, ¿no?, en bastantes investigaciones sobre el uso prudente de los antibióticos. David Rodríguez, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Y Diego Serrano, buenas tardes. Hola. Bueno, ¿ha aumentado el consumo de los antibióticos en la población? Sí, sobre todo a nivel hospitalario. Pero esto es como consecuencia de la pandemia, Sí. ¿vale? Nosotros vimos que a nivel de atención primaria en los centros de salud se había disminuido durante la pandemia, pero sí que es verdad que la pandemia a nivel especializado, a nivel hospitalario, ha tenido como consecuencia un aumento en el consumo de antibióticos, y lo malo es que estamos por ver qué consecuencias tiene eso en el desarrollo de resistencias. Claro, o sea, está claro, ¿no?, que la pandemia ha impactado, ¿no?, el consumo de estos antibióticos, aunque sí que es cierto que, o por lo menos a nivel nacional se sabe, que ha descendido esa prescripción médica por parte de los centros de salud. Sí, básicamente lo que ha pasado es que llevamos una tendencia en reducción en los últimos 5 o 6 años, bajando a niveles muy adecuados. Esa tendencia a nivel global y particularmente a nivel nacional se ha roto con el caso de la pandemia, particularmente la primavera del 2020, cuando pues, no se conocía muy bien cómo tratar al paciente con COVID. Eso supuso el incremento de ciertos antibióticos, que se incrementaron hasta un 500% su uso de lo normal. Eso ha provocado que a nivel general el año 20 se haya observado un ligero incremento del consumo global de antibióticos en medicina humana, pero principalmente, como ha indicado Diego, en la parte más bien hospitalaria. ¿Qué puede suponer esto al cabo de unos años? Pues que se generen, que siga incrementándose el desarrollo de bacterias resistentes y cada vez haya menos armas, ¿no?, terapéuticas contra estas bacterias, y que haya procedimientos sanitarios normales, ¿no?, una operación quirúrgica, un parto, tratamientos oncológicos que producen inmunosupresiones que
que antes eran procedimientos normales y con bajo riesgo y ahora se han convertido en procedimientos de alto riesgo, porque cualquier infección que adquieras en un hospital tienes muchas posibilidades de que sea una bacteria resistente y que no disponga el hospital de ningún antibiótico para tratarlas, porque son resistentes a todos, como se está dando. Al final no nos damos cuenta de que los antibióticos son una parte, es una de las herramientas terapéuticas más importantes de las que poseemos. No solo porque sirven para tratar infecciones de origen bacteriano, muy importante, únicamente ahora que estamos ya empezando el invierno, solo sirve para curar infecciones de carácter bacteriano, no para resfriados, no para gripe, para eso no valen absolutamente para nada, sino que además esas herramientas, como bien ha indicado Diego, hacen que la medicina tal como la entendemos ahora pueda funcionar. Es decir, no solo vale para prevenir para tratar infecciones agudas, sino también para ayudar en tratamientos especializados. Una persona que tenga un sistema inmunitario deprimido, por ejemplo, cuando se realiza un trasplante, necesita tomar antibióticos. Una persona que recibe un tratamiento oncológico necesita también tomar antibióticos. Diferentes procesos crónicos como la fibrosis quística necesita realizar los antibióticos. Entonces, el gran problema que tenemos es que si no hacemos nada y se sigue esa tendencia a un uso indiscriminado del consumo de antibióticos, nos vamos a quedar sin esa herramienta y va a suponer que vamos a dejar de entender la medicina como la entendemos ahora. Cualquier procedimiento quirúrgico más o menos sencillo se va a poner en duda. ¿Y eso qué va a suponer? Va a suponer que si no, y lo que se han hecho en algunos estudios, uno por ejemplo amparado por el gobierno británico en el 2014, que si no hacemos nada en el 2050 va a haber 10 millones de fallecimientos por infecciones de bacterias resistentes, lo que supone que será la primera causa de mortalidad, muy por encima, por ejemplo, de los fallecimientos por cáncer. Y además, la vertiente económica va a suponer que un gasto de en torno a 100 trillones de dólares anuales, lo que supondría un fuerte impacto en las sociedades más o menos desarrolladas como la nuestra, pero un gasto inasumible para las sociedades o para países en vías de desarrollo o que no tienen la infraestructura sanitaria que tenemos nosotros. Es impactante, ¿no?, el dato que has dado. Tengo yo aquí ahora mismo unas 3.000 personas al año mueren, ¿no?, como consecuencia de esas infecciones resistentes. Bueno, realmente en España hay... el problema es que muchas veces pasa como pasó con el COVID, si se muere de o con. Claro. Un estudio realizado en el 2017 por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínicas lleva ese número hasta 35.000 en España, 20 veces más que los accidentes de tráfico. Los datos, digamos, más recientes recogidos por un estudio a nivel europeo indican más de 33.000 muertes en Europa de infecciones que son confirmadas por bacterias multiresistentes. Dejando el número aparte, porque seguramente la subestimación es muy importante, lo que se ve es que algo que podemos entre todos evitar, nosotros como consumidores de antibióticos, como pacientes, solicitándolos cuando hace falta, los prescriptores prescribiéndolos solo cuando hacen falta, y también los que los dispensan también dándolos cuando hace falta, y en el medio ambiente y también en el ambiente animal, haciéndolo de una manera adecuada, podemos conseguir que esos fallecimientos, que muchas veces van a ser innecesarios, se puedan reducir. Lo veo un desafío complejo, no sé si... Complejo o global, ¿no? Es lo que ha comentado David, que es que hay que atacar desde todos los puntos de vista, desde la sanidad humana a los niveles que él ha comentado, tanto de los sanitarios como los propios pacientes, que muchas veces un gran problema somos los propios padres que exigimos que irnos de la consulta, ¿no? porque no nos han dado el antibiótico, porque como han funcionado tan bien siempre, pues es magia, ¿no? Sí. Y entonces necesitamos educación, necesitamos que nos eduquen los hijos propios, ¿no? Podrían ser en el colegio, que ellos mismos, sí, que les informen en los colegios para que luego nos eduquen a nosotros, pero también los médicos, los prescriptores en atención primaria, no dejarse influenciar por los padres, que hay estudios que dicen que muchas veces están sometidos a grandes presiones por parte más que de los pacientes, de los padres de los pacientes, pero también a nivel
veterinario, como ha comentado él, aunque ahí es donde se han producido los casos mayores de éxito, ¿no? Con las reducciones, con programas que ha promovido la Agencia Española del Medicamento para reducir el uso de antibióticos que hace unos años era más indiscriminado en veterinaria y que ahora está súper controlado, y de hecho hay antibióticos como la colistina que se han dejado de utilizar. Y quizá lo último que se ha incorporado es la pata del medio ambiente. Todos esos residuos de los hospitales, no digamos de las fábricas donde se fabrican estos antibióticos, que suelen estar en países donde todo esto está menos regulado, pues eso también hace que en las aguas residuales, en los ríos, se hayan detectado concentraciones altísimas en algunos casos de antibióticos, que eso también influye en el desarrollo de resistencias. Entonces, solo un enfoque global que ataque desde la sanidad humana, animal y desde el medio ambiente va a permitir que estos fallecimientos y que este gran problema poco a poco vaya moderándose, porque resolverse va a ser imposible, porque sí, es un asunto de selección natural de las bacterias, que son muchas más que nosotros, no mucho más listas, voy a decir, pero sí muchas más. Nos ha quedado claro, yo creo, ¿no?, en estos pocos minutitos, las consecuencias futuras, ¿no? Por de ahí que decías, Diego, que es que hay que educar. Vemos lo de ahora, ¿no?, el problema que tenemos ahora, un antibiótico, pero no sabemos lo que es la resistencia ni lo que puede ocasionar a otro tipo de enfermedades que habéis contado. David, Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, os deseo ya felices fiestas y una feliz Navidad. Igualmente, y haced un uso prudente de los antibióticos. Pues nosotros nos despedimos, yo les espero la próxima semana, les dejamos con esos consejos también que nos ha dado la consulta de Ana Mate para comer, ¿no?, en estas Navidades, así que pasen una feliz Navidad.